Hola, hoy me acompaña Alfonso González, nuestro presidente en Concasa. Hola, Alfonso. Jimé, gracias. Y Natasha Rodríguez, nuestra directora de experiencias en Concasa. Hola, Jimé. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas y uno de ellos es de nuestro activo de marca Luca. No sé si alguno lo ha visto. Podemos hablar al respecto de Luca, el perrito. Correcto. Luca. Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos la conceptualización inicial? Esta es una historia bien interesante. Larga. Ajá. Es una historia interesante de cómo nace Luca como activo de marca, ¿no? Que hoy en día se ha vuelto la mascota de Concasa, casi tan importante como el logo. Sí. Y ya tenemos años invirtiéndole a este activo de marca, pero realmente no era así hasta hace no tanto. Ajá. Y no estaba como planeado realmente. No estaba tan planeado. No, busquemos correcto. un activo de marca. Correcto. Border Collie. Y lleva aproximadamente como unos 4 años de que tenemos al perrito como activo de marca, básicamente. Y poco a poco íbamos haciendo que reconozcan más a Luca con Concasa. Correcto. Y ya la gente lo reconoce. Ya cuando estamos en las ferias lo reconocen. De hecho, inclusive he tenido comentarios que hablan de Concasa como la desarrolladora del perrito, ¿no? Pero bueno, un poco de la historia de cómo nace Luca. No sé si se acuerdan, hace como 6 años. 6 años. Hace como 6 años que decidimos incursionar en televisión. Cuando queríamos hacer primero los spots de televisión y estábamos viendo cómo generábamos un impacto diferenciado, ¿verdad? Como desarrolladora, porque no queríamos crear algo que sea tan básico como mostrando nuestro producto, porque queríamos algo que nos diferenciara, algo que le hablara y conectara con el público de una manera distinta. Y en ese momento comenzamos a conceptualizar varias ideas de cómo podíamos mostrar los elementos de Concasa, ¿no? Y ahí fue donde nace primero el eslogan de en Concasa es más fácil, ¿verdad? Entonces, cómo más allá, trascendiendo el tema del producto, nosotros podíamos mostrar un mensaje de lo que éramos. Entonces creamos 3 comerciales diferentes, Sí, cierto. ¿verdad? Y queríamos crear un impacto visual importante. Y una de las cosas que hicimos, y se nos ocurrió entre todo el brainstorming que hicimos, fue crear estos comerciales con animales de verdad. Lo cual era una producción un poquito más complicada, bastante más complicada, tanto creativa como la ejecución de la producción. Y de hecho fuimos y esta producción la hicimos en Estados Unidos. Ajá. Entonces hicimos 3 conceptos diferentes, más o menos con la misma idea, pero pensando en 3 situaciones de clientes distintas. Cierto. Claro. El primero, fue el de un mono. Ajá. Ok, porque cabe recalcar, fue un mono, un pez dorado. Ajá, y el Border Collie. Correcto. Era un mono, unos peces. Ajá. Ah, bueno, eran peces. Eran varios, unos goldfish y el perro, y el perrito, ¿verdad? Que en ese momento ni siquiera habíamos escogido todavía el Border Collie, o sea, como raza. Hicimos un casting de perritos, ¿no? Y los 3 conceptos eran basados en la necesidad del cliente con diferentes situaciones. De hecho, el mono, que fue lo más complejo de grabar, una locura. El mono se escapó un día del estudio. ¿En serio? Se escapó. No lo sabía. Fue bien interesante Sí. la producción. Pero bueno, creamos el storyboard basado en estos 3 conceptos, los cuales grabamos y a mi criterio quedaron espectacular, porque de verdad eran cortos, y mostraban al monito se le rompía la rama que era su casa. Cierto. Entonces era cambiando la casa. El goldfish le nacieron un montón de niñitos de pececitos. Ajá. Entonces le quedaba la casa. Y el Border Collie, el perrito, era como la representación de la independencia, de que ya estaba grande El como primer para paso. la camita. Y de hecho el perrito que o sea, qué buen actor el perro. Él hizo los papeles del papá, de la mamá y de él como perrito, que se estaba independizando de su casa. Y esos 3 comerciales
los usamos en televisión y los lanzamos y le dimos mucha fuerza en redes. Cierto. Me acuerdo. Nos dimos cuenta que yo, en mi criterio, yo pensaba que el mono iba a generar como más impacto visual. Y a mí me daba, no sé si te acuerdas, pero me daba un toque de pánico el mono. Ajá. Porque decía, es que es un animal no doméstico. Me daba miedo que causara como esa, ¿qué puede ser? Escándalo, controversia. Correcto. Por poder hacer una producción con un monito, más en un país como Costa Rica. Correcto. Me daba miedo. No, pero fíjate que hubo muy buena respuesta. Ajá. No hubo ese backlash. En verdad, y además la utilización del mono fue bastante básica, pues. Sí. Pero yo pensaba que por lo que es el concepto de, bueno, uno ve un mono, precisamente es como que no es un animal domesticado. En un comercial, uno pensaría que generaría mucho impacto, o por lo menos más comparado con el resto del Sí, que no es tan común. En realidad, como un perrito que lo vemos en diferentes comerciales, en diferentes marcas y aparece, pero no sucedió así. Hubiésemos apostado que era como lo más quemado, de cierta forma, lo más cliché, el perrito. Es que creo que esa producción específicamente conectó mucho con la gente y además creo que la raza del Border Collie y ese perrito que usamos conecta demasiado, era perfecto. Sí. Se sentía mucho la representación tanto de nuestro cliente como de nuestra marca. Ajá. O sea, y ese fue el que generó como más impacto. Y bueno, tú veías los alcances que tenían, Sí, ¿no? total. Y es que yo creo que lo que decís causó ese clic con el cliente potencial porque varias razones. Primero, por el mensaje que se había dado en el clip de me voy a independizar, voy a salir de la casa de mis papás y porque ya me queda cortico. Segundo, porque es la era de los perrijos. Entonces, es un Border Collie hermoso. Además de que los Border Collie son como demasiado inteligentes y son demasiado dinámicos y pueden hacer lo que sea. Entonces, ¿Tú por tienes ahí... uno? Sí, no por nada lo digo. Entonces, por ahí como que la gente también conectaba más y son súper expresivos. Entonces, es como, ay, qué lindo, tal. Todos tienen un perrijo, o la mayoría, pues. Entonces, creo que como esos fueron los dos puntos claves por los que conectó el público, por el mensaje del primer video y porque todos, en su mayoría, tienen un perrijo. No tantos tienen monos, correcto. No tantos, no deberían tener monos. Y efectivamente, o sea, generó tanta la conexión y realmente el impacto, la gente lo identificaba más, aunque los 3 comerciales los utilizamos de igual manera. O sea, le dimos igual inversión, pero realmente el perrito tuvo mayor alcance. Después de que pasa la inversión de los comerciales y dijimos como que, bueno, ya creamos el impacto que queríamos crear, decidimos, o sea, creando el impacto como que vamos a agarrar el perrito y vamos a hacer que trascienda más allá de este comercial, de este mensaje, y vamos a utilizarlo en otros elementos y crear como una especie de universo donde el perrito representaba a Concasa, ¿no? Como esa, literal, la mascota, ¿no? de Concasa. Y comenzamos a trascenderlo, a utilizarlo en todos los elementos que representaban branding, ¿no? O sea, y fue una experiencia que, como dijiste, o sea, no fue tan pensado o tan planificado, fue casi que fue accidental. Como un accidente. Fue un accidente. Eran 3 tipos de animales. Y de repente comenzó a representar y se nos abrió un mundo de oportunidades en la utilización de Concasa más allá del producto. Que eso es un challenge, un reto tan importante que tienen las marcas de separarse únicamente del producto. Entonces, la representación de poder conectar de otra manera que no sea únicamente el logo o inclusive un eslogan, sino este perrito que además, insisto, es la representación perfecta de lo que es nuestro esquema de marca. Sí. Entonces, lo volvimos como esa estructura. Cada vez que hablábamos o integrábamos elementos de branding, el perrito funcionaba perfecto. Y ahí fue donde se hizo la segunda producción en Miami. Ajá, que tuvimos que recolectar un montón de props, que el chonete para el perrito. Adaptar a todas las escenas
que vamos a tener, digamos, en el año. Futuro. Sí, total. Entonces, y a nivel de experiencias, pues también. El perrito ya es parte de la marca y tiene que estar, sea en expos, en eventos, en diferentes clips. Por ejemplo, si se nos ocurre hacer algo nuevo, siempre tiene que estar el perrito porque es parte de nuestra marca. Y vos lo ves, de hecho, tipo en la expo que pasó, la gente pasaba y el perrito. Hubo uno que vos no estuviste ahí, que eran unos dos chiquitas. Ay, el perrito de Concasa, viendo la pantalla. Sí, el perrito. Entonces como que lo quitaban y volvía. Sí, ahí está el perrito de Concasa. Y yo, dude, 2 niñitos llegaron a reconocer al perrito de Concasa a ese punto. Famoso. Sí, grandes y pequeños, esa es la idea. Ajá. Entonces, yo siento que le hemos sacado muchísimo el jugo y lo que vos decís, se creó este universo donde podemos poner todos estos escenarios diferentes en el que muchos pueden conectar. De repente, en mi caso es que quiero independizarme de mis papás o quiero buscar una inversión o qué sé yo. O sea, como que lo hemos transmutado en muchos diferentes escenarios. Correcto. Sí, ha sido súper interesante. Lo hemos utilizado, por ejemplo, toda nuestra estructura o campaña de vallas. Las vallas publicitarias. Es perrito, es más allá del tema del producto, es el perrito y el eslogan, es ese reconocimiento que además es importante porque un activo de marca no nada más nace y se crea y existe, sino hay que invertirle, hay que ser consistente. Constantes. Ha sido una experiencia espectacular imaginarse como el universo de Luca, ¿no? Que de hecho Luca nace después, o sea, el nombre Luca. El nombre Luca viene después. Viene mucho después. Porque todos le dicen, hasta la fecha algunos todavía le dicen el perrito de Concasa. Correcto. Ese será otro reto más adelante, como que lo reconozcan por Luca. Pero justamente como veíamos esto, tipo en redes sociales o cuando hacíamos eventos, que era como, ay, ¿cómo se llama? Nosotros... Nos pasó, no le habíamos puesto nombre. Claro. Había que hacerlo, sí. Y justo, obviamente, los modelos que llevábamos a las expo, a veces unas eran hembras, otros machos, no siempre eran como los mismos. Entonces no sabíamos qué responder y a veces de repente estaba el dueño a la par, ay, se llama tal, no. Entonces de ahí nace la necesidad de bautizar al perrito de Concasa. Justamente yo creo que nació de ahí por la necesidad que veíamos cuando preguntaban el nombre en la expo. Entonces hicimos varias dinámicas en redes sociales. Antes hicimos como una preelección de nombres. Y luego, pues ya la gente empezó a votar y Luca ganó y fue el más popular. Buen nombre, es una buena representación. Ya. Corto, conciso. Y además, siempre es interesante ver cómo responde el público, ¿no? Además, se genera como una conexión emocional inclusive más profunda cuando son parte de esta dinámica, claro. Lo que me gusta también es que no es el típico nombre de perrito. Entonces, como que le da una sutileza, un misterio al perrito de Concasa, Luca. Pero sí, básicamente de ahí nació varias cosas que de repente no todos saben. Es que en las vallas publicitarias se usan muchas de las producciones que se hizo con el perrito de Miami o con perritos después aquí a nivel nacional, pero hay algunas vallas que se han hecho con inteligencia artificial de Luca. Y de hecho la vez pasada una persona me dijo, uy, sí, es que qué lindo que le ponen de todo. Sí, es cierto, pero hay algunas que la gente no se da cuenta que es un perrito igual a Luca hecho por IA. Es impresionante. De hecho, una de las vallas, la valla más importante que tenemos cerca de nuestro proyecto grande, de Campo Real, es hecha con inteligencia artificial. No, la gente no lo cree. No, porque se ve como súper de cerca y entonces ven los pelitos y los bigoticos y todo es IA. Pero aprovechando el tema de inteligencia artificial, ¿no? Es el que realmente, y lo mencionas, utilizamos mucho el tema de inteligencia artificial con mercadeo también, o sea, con la estructura, o sea, realmente Concasa como desarrolladora. Y yo creo que ahorita el concepto de inteligencia artificial en general es algo que está sonando tanto y se ha vuelto tan importante en todos los elementos operacionales que hay, en todas las industrias, ¿no? Total. Está revolucionando muchos de los elementos del proceso. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces, a mí me pasa, yo por ejemplo, desde que empezó
a salir el tema de inteligencia, y ustedes se acuerdan que lo traía a la Perfectamente. oficina y traíamos modelos y casos y cosas. Ajá. Yo casi que me obsesioné con el tema de inteligencia artificial y a veces es Pero es que súper... sí o sí, o sea, teníamos que ir Sí. con la tendencia de Juro. inteligencia artificial y ojalá, Correcto. como fue, ser los primeros que adaptábamos algo en el país, literal. O sea, en realidad el sistema que nosotros tenemos, no las demás lo tienen. No, Entonces, nadie. fuimos los primeros, fuimos noticia y sí o sí fue porque usted realmente nos lo trajo a la mesa y fue como, tenemos que hacer algo con esto que viene. Sí. Ujú. Alfonso se obsesionó con el tema. Me Dijo casi, obsesioné. pero realmente se obsesionó con Me el obsesioné tema. con el tema. Y te digo algo, es impresionante porque cuando realmente es una tecnología que no tiene tanto tiempo, no tiene No tanto tiene tiempo. nada. Y ha crecido de una manera tan absurdamente exponencial que a veces me pasa, es como me abrumo de la cantidad. Todas las semanas salen noticias de cosas nuevas que están saliendo y es como cada vez hay Es más y súper más y rápido. más y más y siento como que cuando puedes comenzar a utilizar ya salió algo nuevo, ¿no? Entonces, Ajá, efectivamente, es pero decidimos, y fíjate que y ahí fue la existencia de nuestro departamento de TI interno, contratamos a una persona específica para inteligencia artificial. O sea, es una persona que se dedicaba exclusivamente a entender cuáles eran estas herramientas que estaban saliendo y los updates y crear un entendimiento en los procesos internos para lograr la implementación. Porque yo creo que el reto más grande que tienen las empresas con respecto al tema de inteligencia artificial no tanto es el desarrollo de la tecnología, porque la tecnología existe, ni siquiera el entendimiento, es la implementación y la aplicación. Claro. O sea, es donde va a ser una diferenciación grande. Entonces, por eso era que, y yo soy muy experimentativo de probemos, equivoquémonos y aprendamos de esto, ¿no? Pero siempre probemos y probemos y probemos y experimentemos. Y de ahí sale, o sea, aparte de la utilización de cosas de GPT en elementos bueno, tú lo usas, tú también, Diario. o sea, Yo le pregunto la hora. Yo no- Claro, o sea, y se ha vuelto, Sí. y es qué importante y qué útil que la organización se vuelva así, que diga casi que le pregunto la hora, porque la herramienta es tan importante y la familiarización de la herramienta es lo que va a hacer lograr la implementación. Que al principio, de hecho, hubo cierta resistencia porque quizá no se le veía como una herramienta, que vos era lo que siempre vendías. No, mira, esta es una herramienta que te va a beneficiar y que te va a impulsar muchísimo a la hora de hacer tu trabajo. Había resistencia de cierta forma de me va a suplantar. Correcto. Y yo creo que de hecho hoy en día todavía está esa mentalidad de no, la inteligencia artificial no, porque nos va a gobernar en algún momento. Pero realmente es una excelente herramienta más cuando se puede implementar en procesos internos de una empresa. No nada más saber que existe, sino, ok, cómo reacomodamos la cosa como para poder usar una valla publicitaria hecha por IA o a Erika. Correcto. Erika, Ajá. que es como la implementación que yo creo más importante que hemos tenido, ¿no? Sí. Porque realmente, aunque lo utilizamos en mercadeo, lo utilizas tú, lo utilizas varias personas dentro de la organización para comunicación interna y externa, inclusive generación de imágenes y edición, esta Erika, que se volvió como un agente de atención al público, Sí. ha sido de lo más importante o eficiente que hemos logrado. Y para dar un poco de contexto, ¿quién es Erika? Erika es un bot, es montado sobre la estructura de GPT-4 en Developer, el cual canaliza todas las atenciones del público de WhatsApp, Instagram, Facebook y los comentarios. O sea, Los comentarios de o Facebook. sea, básicamente todos los canales de entrada comunicacional que nosotros tenemos a Concasa están atendidos por Erika. Erika. ¿Y qué hace Erika? Que tú, Jimena que estuvo tan involucrada en el entrenamiento de Erika. Ok, Erika, mi patrona. Erika, Erika llega a suplir la necesidad de una atención al cliente más rápida, más eficaz, y en multicanales, por ejemplo, que decía Alfonso, WhatsApp, Facebook, Instagram. Entonces, pues Erika es esa asesora
que te atiende cuando tenés alguna pregunta de un proyecto, de nosotros, ubicaciones, alguna queja, o quiero dar mi currículum, o tengo un megaterreno que les puede interesar a Concasa, Erika. Entonces, lo hace tan bien. Hubo, bueno, pues mucho tiempo en el que tuvimos que darle muchísimo contexto de estas son las preguntas más frecuentes, cómo se le contesta, prueba y error también, no le contestó mal, el voceo, tantos detalles, emojis, no usemos la inicial de los signos de exclamación, solo como para hacerlo más humano, que llega al punto de que la gente no sabe que está hablando con esta Erika. Uh-huh. Piensan que es una Erika de carne y hueso y le dicen bendiciones, muchas gracias, un abrazo, felices fiestas. Y ella también, sí, bendiciones para vos también, felices fiestas, que la pases muy bien y tal. Y pues Erika atiende a muchísimos clientes 24/7, porque está 24/7. Entonces, por ahí de repente no tenemos esa barrera humana de que hay un horario de atención y de repente a alguien le urgía porque está en otro país agendar alguna visita virtual y como estamos fuera de horario pues no te atendemos y ya a las horas perdí el interés. Correcto. Entonces Erika abarcaba 24/7 las consultas de todo tipo y pues eso aumentó muchísimo el resultado de ventas. O sea, eso que dices, y la verdad es que la manera que estructuramos fue precisamente identificando desde los canales de entrada, logramos categorizar la mayoría de los puntos que venían, o las consultas venían básicamente por un grupo de categorías que fuimos identificando y creando los flujos conversacionales de cada uno de estos puntos, de estas ramificaciones. Y bueno, hicimos un trabajo increíble entrenándola con esa humanización. Total. O sea, la experiencia que da Erika es increíble. Y hablas de los resultados, y esto es impresionante el retorno de inversión que hemos obtenido con Erika. O sea, estamos hablando que recibimos unos entre 40 y 50 leads todas las semanas y ventas que tenemos trazadas directamente de Erika. Bueno, no que hace Erika per se, pero entran a través de Erika. O sea, podemos identificar varias al mes, el cual vamos recibiendo. O sea, esta es una tecnología que todavía es considerada nueva. Es impresionante pensar hasta dónde podemos llegar. O sea, de hecho, esta misma estructura de atención al cliente la estamos ya trabajando para otros canales diferentes dentro de la misma organización. Incluso tanto en elementos de postventa, negocios satélites que tenemos, como un club de pádel, como Concasa Pádel. Que ella se llama Paula. Ahí se llama Paula, correcto. Hasta la utilización inclusive de consultas internas. Internas, sí. O sea, para nosotros tener información que utilizamos dentro de la organización, donde tenemos a un asistente virtual, el cual puede ser dividido inclusive por elementos departamentales, inclusive por temas de seguridad, y vincular la información y crearle consultas de manera operativa. O sea, y que siempre vamos a tener la misma, o sea, todos van a tener la misma información, pues. Centralización de la información, orden, y un asistente virtual que no nada más tiene la capacidad de traerte la información, sino inclusive crearte análisis comparativos de otras cosas. Súper interesante lo que llega a esto, ¿no? Sí, yo creo que Erika ha marcado un antes y un después en Concasa, definitivamente. Pues eso, cómo atiende a los clientes, cómo les habla. Cabe recalcar que cada tanto se le hace un monitoreo humano, porque siempre de repente pues hay ciertas tuerquillas ahí que se sueltan, le dicen los de TI alucinaciones. Entonces siempre tenemos que también estar como muy encima de ella para que no pues llegue a ocasionar alguna mala información al cliente. Buen disclaimer para que si lo prueban y pasa algo, yo voy a... No, y cabe recalcar otra cosa también, no es un ChatGPT. Justo la vez pasada me di cuenta que, monitoreándolo, que alguien le dijo, hazme una campaña publicitaria, no sé qué, no sé cuánto,
Y Erika, lo lamento, pero es que no puedo ayudarte en eso. De repente tal vez, y lo direccionó a ciertas fuentes. Sí, pero hazme varios disclaimers. No, Erika no es un ChatGPT. ¿Fuiste vos? No, es que Okay. no fui yo. No. Pero está montado sobre la plataforma de GPT-4 como un agente de nosotros, correcto. Ajá. Entrenado por nosotros. Pero no es como que le Con la puedes pedir tecnología. información No, de... correcto. Nosotros le damos el contexto de... Está entrenado Total. solamente para responder consultas con Correcto. respecto a los proyectos, precios, asesoría, guiar a los asesores inmobiliarios, pero si no te va a responder cosas. Cualquier así. cosa, Ajá. inclusive ubicaciones. De repente a veces es como, ay, pero es que yo vivo en tal lado, dice el cliente, me quedará cerca. Y Erika le hace el cálculo, sí, mira, te queda aproximadamente a tantos minutos y te vas por ruta 27. Entonces, es muy completa, sin embargo, no es como un ChatGPT que le puedes preguntar tipo eso, que te haga tu trabajo, Correcto. ¿sí? Y fíjate, Erika y estas inversiones, pues nosotros hacemos muchas inversiones y siempre estamos experimentando, y fue producto de una experimentación, ¿no? De una tecnología que era nueva. O sea, para poner en contexto, Erika ya tiene trabajando con nosotros como 8 meses, más o menos, 7 meses. Yo creo que un poco más, tal vez Sí. como un año. Casi un año. O sea, bueno, desde el entrenamiento probablemente desde un año. Entonces, viene producto de una experimentación que nos fue muy bien y más bien seguimos invirtiendo en ello. Pero esto es mucho, y la razón por la cual invertimos y probamos y sacamos este tipo de cosas es por ese concepto de lo que representa Concasa, que está muy orientado al tema experiencial, o sea, de cómo... Y esto fue atendiendo una necesidad de cómo podíamos mejorar Claro. la experiencia de entrada o de consultas que recibimos de muchos canales. Entonces, ¿cómo podemos unificar esa experiencia, controlarla lo más que podamos para poder mejorarla, ¿no? Y en ese concepto lo atacamos a través de la tecnología en este caso, pero son muchos elementos que utilizamos para irnos en este concepto de... Realmente yo cuando hablo de Concasa, yo hablo de 2 elementos o de 2 pilares importantes. O sea, yo pienso que Concasa tiene el pilar del producto, ¿verdad? Que es el producto, me refiero al apartamento, la casa o el lote, e inclusive todo lo que representa el condominio, las áreas sociales y el concepto del diseño. Eso, donde el cual nosotros le ponemos mucho cariño, tenemos mucha experiencia. Hemos desarrollado más de 4.000 unidades nada más acá en Costa Rica. Sí. Pero tan importante como el producto es el proceso. El proceso, y me refiero... Y todo el concepto de que hablábamos de la campaña de Concasa es más fácil. El eslogan. El eslogan de Concasa es más fácil. Es precisamente haciendo énfasis a esa estructura de proceso. O sea, nuestros clientes, y una de las cosas que hemos hecho es entender muy bien quién es nuestro cliente. O sea, hay que entender perfectamente quién nos compra, por qué nos compran, cómo es su vida. Y hemos hablado de este concepto varias veces, e inclusive en esta conversación cuando pensamos en cómo conecta emocionalmente con el cliente, los perrijos, que me da risa ese concepto, es producto del entendimiento de nuestro cliente. Sí, o sea, ¿quién es nuestro cliente? Entonces, en ese concepto de quién es nuestro cliente, entendemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le importa, qué es lo que no le importa tanto. Entonces, dándonos cuenta, identificando, y obviamente varían entre la variedad de proyectos que tenemos, pero normalmente la demografía de nuestro cliente en la gran mayoría son gente jóvenes, profesionales, que están en su primer proceso de compra de algo tan importante como es una casa. A lo mejor han estado en contacto con créditos porque compraron un carro, tal vez, ¿verdad? Pero nunca un crédito hipotecario. Sí. O sea, que realmente ya cuando alguien piensa en la compra de una vivienda, ¿verdad? Hay muchas personas que sencillamente no saben por dónde empezar. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Claro, voy a visitar, pero ¿qué sigue posterior para poder lograr esa meta, ese sueño? Y eso es parte de lo que nosotros decimos en Concasa es más fácil, porque existe atrás todo un proceso desde que llevamos al cliente de la mano, literal, desde que le dio clic a ese ad, sigue el asesor inmobiliario en donde te va a hacer la visita al proyecto. O sigue También Erika. te puede... Ajá.
te puede asesorar también, porque tal vez vos pensás que el proyecto que mejor te sirve es X, pero realmente con todo el montón de proyectos que tenemos, el cliente se va a asesorar por medio de este asesor inmobiliario, y aparte de eso, después lo llevamos de la manita por todo ese proceso bancario que es tan engorroso si se hiciera externo. Porque, por ejemplo, los asesores financieros te llevan y te dan cotizaciones de todos los bancos. O sea, no es como que vos tenés que ir con los papeles, buscar un asesor bancario. No. O sea, realmente es demasiado fácil. Porque yo pensándolo, me pongo en los pies del cliente y digo, ¿cómo logro que me financien esa cantidad de dinero que tengo que llevar? ¿Cuántos papeles? O hay gente que cree, porque lo veo en consultas en redes sociales, que a la fecha creen que es de contado, que tengo que tener esa cantidad de millones para comprar la casa. Entonces, por ende, ni voy a preguntar, me autosaboteo, porque me imagino que es todos esos millones y listo. Entonces, es imposible para mí. Cuando realmente, pues, lo que vos decís, desde el primer arte que ves en redes sociales, o la valla, la comunicación con Erika, le explicamos, tipo, hay clientes que lo que vos decís también, no saben qué es lo que están buscando, o creen que su tipo de vivienda es casas, pero se dan cuenta que, no, mira, puedo vivir en torre, sí. Exactamente. Te sirven tal vez más las amenidades de un proyecto en torre, y estabas pensando en casa. Pero no, o sea, realmente hay miles de opciones, y aparte de la asesoría financiera, también hay todo un diseño de la experiencia que vas a llevar en ese proceso de compra de casa, que no tiene que ser una experiencia temerosa, una experiencia que sea como fea y que no, la verdad me fue muy mal. No, nosotros nos enfocamos en eso, en que realmente sea una experiencia para recordar, que sea lindo, que el proceso más bien sea demasiado emocional. Y ¿cómo no va a ser emocional si es la primera vez que compras una vivienda? Es importante. O sea, es algo muy importante, algo que vas a hacer tal vez 2 veces en la vida, puede ser que más, pero no es algo común como, por ejemplo, decían antes, comprar un carro. Tal vez es un poco más común, es menos presupuesto. Y que nosotros veíamos, vos que has estado full detrás de toda esta experiencia, al cliente, veíamos que muchas veces, hasta para la compra de un carro, se le reconocía más al cliente y se le celebraba, porque también es un momento muy importante. Y llegó al punto en que dijimos, ok, hay que hacer algo para hacer memorable este momento, que lo es. Aunque fuera la segunda compra, porque voy a invertir en la segunda, igual es memorable, porque es tu primera inversión después de tu primer casa. Sí, que esas emociones realmente positivas, y a pesar de que cuando te van a entregar la casa, pensando en ese momento y ese día de la entrega, tenés miedo, tenés como esa incertidumbre de qué será lo que van a hacer, pero no, nosotros nos encargamos de que de verdad sea un momento demasiado feliz, un momento en donde las emociones positivas más bien sobresalgan, en donde yo quiero tomarme una foto para tal vez enviarla a un grupo de amigos, a un grupo de familia, en donde realmente el proceso fue demasiado lindo, y sí o sí lo voy a recomendar porque el proceso fue así, porque me llevaron de la mano, porque todo fue fácil, porque fue accesible, porque cualquier consulta la respondieron de una vez, porque tengo un asesor personalizado. O que no se esperan a que yo les pregunte todo, sino que van un paso antes, te explico cuál es el proceso, yo te voy a ayudar con esto, esto y esto. Entonces vos vas así como, ok, tranquilo, ok, te llevamos. Firmo aquí, ok, ahí. Listo. Tengo que elegir ciertas cosas. Entonces al final hacen de un proceso que normalmente la gente ve muy grande e intimidante a algo muy práctico, muy fácil. Sí, hay personas que hasta lo pueden ver como un proceso imposible, y tal vez por eso se van por la opción de, no, mejor alquilo porque todo es más fácil. Si vos te pones a comparar realmente cuánto te cuesta el alquiler, cuánto tenés que pagar de mensualidad y haces un pequeño ahorro para tema de la prima, al final son las mismas cantidades, y son cosas que los clientes tal vez no tienen a mano porque tal vez no están en este mercado y no lo saben, pero es trabajo nuestro informarles eso, de que sí se puede, y hay un proceso que te vamos a llevar paso a paso. Y yo creo que dijiste algo muy importante, y que siento que muchas empresas caen en ese error de que suponen y esperan que el cliente sepa de ellos y sepa de su producto. Entonces, de repente me voy a comprar un carro y pregunto, la vez pasada vi un video de alguien que decía, es que me dijeron que venía con luces de cortesía, entonces pensé que me iban a regalar luces, porque son de cortesía. No, son unas lucecitas chiquiticas que se les dice luces de cortesía, pero no le explicaron eso. Entonces, conceptos técnicos. Que son conceptos técnicos dentro de la empresa que mi cliente no tiene por qué entender,
y por ende yo necesito ver cómo mastico todo eso y explicárselo de una forma más amigable. Ajá, porque yo no puedo esperar que el cliente sepa que es una tasa de interés o cuál es el banco que le beneficia más o la moneda, o me explico todas esas tipos de cosas y hablarles con un lenguaje técnico porque lo voy a perder en el camino. O sea, no necesito que la empresa parezca que sabe mucho del tema. Necesito que me expliquen, que me resuelvan. Y que muchas veces lo hablábamos en el departamento de mercadeo de el héroe que es el cliente, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Y que nosotros somos el maestro Yoda, básicamente. El guía. Correcto. El guía, ajá. Entonces, darles el camino, explicarles cómo hacerlo, sos el elegido para esta casa, para este apartamento, ¿cómo te lo hago posible? Te guío. Y básicamente yo creo que es algo que hay que tener muy claro como empresa. Nosotros no somos el protagonista, no somos el elegido, es el cliente. Nosotros somos el maestro Yoda. ¿Cuál otro maestro hay? El de Gandalf. Ok. Somos Gandalf. Pero sí, y precisamente eso, y todo, qué maravilla todo eso que dicen, porque, y voy a lo mismo, es esa filosofía que tenemos en Concasa centrada en el cliente. O sea, es ese entendimiento que hablamos. Para nosotros, todos los días estamos entregando y construyendo casas. Sí. Para nosotros, todos los días es un proceso que hacemos rutinariamente. Sin embargo, para la persona que está recibiendo la casa, este es uno de sus momentos más importantes en su vida. Y entonces, elevamos ese sentimiento a la importancia que es para el cliente. Y de hecho, y la forma que lo hacemos, y realmente todo esto que hemos hablado es algo que venimos diseñando. Nosotros diseñamos toda la experiencia completa, tu departamento, toda la experiencia completa, de principio a fin, la comunicación, entendiendo el contexto emocional del cliente, entendiendo el contexto de qué es lo que estamos diciendo, en qué momento, o sea, qué es lo que va sintiendo, y lo vamos adaptando para tratar de elevar la experiencia, hacerlo menos frustrante y hacerlo, y lo que dices, o sea, lo que muchas veces resulta como una experiencia engorrosa, imposible, horrible de pensar, y realmente termina siendo inalcanzable. Correcto. Y realmente la compra de una casa tiene que ser un momento increíblemente emocionante. Claro. Es increíblemente emocionante. Y hablando igualito, en el mismo concepto de la filosofía centrada en el cliente, diseñamos todo el elemento experiencial, pero también con el mismo uso de entendimiento del cliente, diseñamos también el producto. O sea, diseñamos todo lo que es, por ejemplo, los apartamentos, cómo los hacemos, cómo diseñamos las unidades modelos, también como para mostrar en la utilización del producto de la casa o los espacios, ¿verdad? El diseño del mobiliario que ponemos también. Y hacer sentir al cliente realmente como que va a estar en esa casa soñada. Pero que sea su casa. O sea, precisamente algo que nosotros rompemos constantemente es lo genérico, es pensar en una estructura genérica. Nosotros entendemos claramente quién es nuestro cliente y diseñamos acorde a eso, no al revés. No construimos algo y llegarán. Sí, irnos adaptando, porque realmente eso hubo como una pauta que marcó, que fue pandemia, literal. El concepto de si estamos 100% centrados en el cliente, si estamos diseñando para un cliente en específico, si estamos diseñando proyectos con personalidad. Eso marcó así, pero la pauta de la pandemia, porque obviamente fue un cambio para todos y realmente tuvimos que completamente diseñar todo desde cero, desde las nuevas necesidades. Nos llegó justamente un proyecto de entrada. Nos llegó justo donde estábamos diseñando ya esa etapa, que de hecho hicimos algunos cambios al final entendiendo eso, ¿no? Que fue Parque 160. Exactamente. Tú estuviste full involucrada en toda la estructura de conceptualización de Parque, entendiendo el cliente, ¿no? Exacto. Sí. Realmente fueron necesidades que fueron surgiendo con tema de pandemia, nuevos, en donde anteriormente uno no veía, por ejemplo, un espacio de trabajo, un coworking space
tan importante. Normalmente si uno se va a condominios de antes o no existían o era un mini espacio de una oficina, pero por ejemplo Parque 160 que estuvo en este momento de la pandemia, que los clientes los mandaron a teletrabajo, 100% trabajo remoto y que para nadie es un secreto, ahorita hay mucho trabajo híbrido y todavía se están necesitando esas áreas. Hicimos como todas las amenidades 100% centradas en esa parte de que el cliente tenga su espacio profesional en el condominio, literal, bajando el ascensor, su espacio social para poder recibir a su familia, a sus amigos y demás, y también su espacio de salud, de acondicionamiento físico. Y básicamente esos son como los 3 pilares en los que nosotros nos enfocamos en el diseño de las amenidades de Parque 160. Que son una belleza. Que lo llevamos al extremo, o sea, porque es el proyecto que tiene las amenidades más chuzas que hay en Concasa. Correcto. Y los de los otros condóminos, por ejemplo, de Campo Real, las quieren. Ellos quieren pasarse a esos apartamentos porque, por ejemplo, algo que estudiamos mucho fue, por ejemplo, que los clientes querían una cancha de fútbol 5. La pedían a gritos. Ajá. O sea, todos los de los otros condóminos prefieren como tener esa área a tener, no sé, un salón multiuso. Dicen, ¿por qué no nos lo pusieron a nosotros? Y realmente fue un estudio que hicimos tanto a partir de esto de la pandemia como también un estudio de los clientes internos, que al final son clientes que perfectamente pueden ser clientes para nuevos proyectos de Concasa. Claro. Esa es la idea. Entonces, a nivel de salud, deporte, nosotros nos enfocamos en esa cancha de fútbol 5, en un gimnasio también que sea un gimnasio funcional en donde puedes, si quieres llevar a tu entrenador personal, puedes entrenar la rutina que haces en el gimnasio. No tenés que invertir en un gimnasio, lo tenés literal, insisto, bajando el ascensor, caminando. Aparte, Parque 160 está en un proyecto en donde puedes salir a correr, puedes perfectamente andar en bici y aparte tenés ahí la piscina con carril de nado, en donde también puedes hacer tu sesión de deporte en la piscina. O sea, realmente son como 3 pilares súper importantes en donde, exacto, engloba lo profesional, la parte de estilo de vida o la parte social, en donde tenés, por ejemplo, en Parque 160 tenemos un área de lounge bar alrededor de la piscina, la puedes reservar, traer a tus amigos, hacer algún tipo de actividad. Están los típicos también ranchos barbecue, pero esos vienen desde antes, que en todos los condominios hay. Pero poco a poco nos vamos reinventando en cuanto a amenidades. Siempre buscamos saber qué es lo que el cliente está pidiendo o qué son los no negociables para los clientes en cuanto a la búsqueda de vivienda o la búsqueda de un condominio. Claro. No, y algo que me gusta mucho de la parte del coworking es que no solamente es tipo las mesas, sino que hay espacios de Zoom rooms, que también eso fue otro tema, seleccionar los nombres para estas áreas comunes. También hay una parte de conferencias, entonces de repente lo que decías, hay trabajos híbridos y hoy le quiero decir a mi equipo que vengan a mi casa y hacemos una reunión de planning, pero quizá no quiero que me ensucien la casa, ok, listo, sala de conferencia, claro. O por ejemplo, si sos emprendedor también y vas a recibir a un cliente, total. O sea, perfectamente puedes tener tu área para recibir al cliente o recibir a algún proveedor, demás, lo puedes hacer en tu propio condominio, ¿sí? O tenés simplemente tu espacio para trabajar como si estuvieras en la oficina, con todas las condiciones perfectas para hacerlo como si estuvieras en la oficina, pero nada más bajas, vas a almorzar a tu apartamento, te vuelves a trabajar, es como... O sea, es calidad de vida. Que también hace esa desconexión porque muchos también tenemos la oficina dentro de casa, pero de repente ya estoy harta de estar dentro de esta oficina, voy, cambio de aire y bajo a las áreas comunes de parque. Sencillito. Sí, para no mezclar la parte de descanso con la parte laboral. Sí, y hablas de estos tres frentes que el cual diseñamos las áreas sociales. Y realmente Parque 160 particularmente es uno donde realmente se nota la reinvención de cómo le decimos el approach a las amenidades, al diseño de las amenidades. Porque no es un coworking común como de condominios, ¿verdad? Es un coworking que fue diseñado desde la conceptualización de un coworking que está dentro de un condominio. Bonito. Que adicionalmente en la parte esa de trabajo, que ya... Y entendiendo ese cliente... ese lifestyle del cliente, que es lo que te digo, porque no son amenidades innovadoras, pero entran dentro del concepto de nuestro cliente. Entonces está el coworking, que es un coworking que se centró, de hecho fue la amenidad de las más grandes que hicimos. Tenemos la parte de wellness, donde tenemos un gran gimnasio con el área también de fútbol 5 y tenemos la piscina. Y la piscina está integrada como un lounge bar, muy bonito. Y está además el concepto donde lo lanzamos inicialmente, que fue el Grab and Eat, que era una tienda de conveniencia 24/7, ¿no? Dentro del condominio, que me parece
me da una envidia, me da una envidia del sitio. Pero Parque 160 realmente fue el concepto inicial donde rompimos el esquema, que además interesante que hablas dentro de Campo Real, porque Parque 160 está dentro de nuestro macro condominio, el cual hemos desarrollado ya 11 condominios dentro, este siendo ya el último. Y entonces hay una diferenciación grandísima. Hay una diferenciación grandísima en cómo fue pensada. Claro, esto fue un macro proyecto que hicimos 3.000 unidades en sitio, donde se fue desarrollando durante muchos años y también las necesidades de las personas han ido cambiando, como hablas del concepto de pandemia. Y entonces, muy interesante la manera que se manejó el diseño y la estructura del entendimiento del cliente ya visto desde la ejecución, ¿no? Sí, y yo creo que ahí también entra otra cosa importante, que no es solamente los cambios que hubieron en las amenidades de parque, sino en el apartamento como tal. Claro. Bien. Porque veníamos con lo de 3 habitaciones y ahora una de esas habitaciones se convirtió en el walk-in closet. Sí, correcto. Y en la decoración de los apartamentos. Antes se decoraba una habitación, se decoraba con una cuna o con cositas de niñitos y tal. Y justamente Natasha veía que a veces llegaban clientes y decían, ay, un Evitaban cuarto de ese bebés, cuarto. uy, ¿verdad? Entonces por ahí también se fue cambiando y se fue ajustando el cómo decorarlo. Y también depende del proyecto. Porque, por ejemplo, eso pasa en Parque 160, que son apartamentos, es tu primer vivienda, estás enfocado más en la parte profesional o querés independizarte. Pero, por ejemplo, a nivel de una casa, ahí sí nos enfocamos en tener diferentes espacios. Exacto, porque el cliente es diferente. Tal vez ahí el cliente sí ya está pensando a plazo o cercano tener hijos. Entonces, ahí sí, en cuanto a las unidades modelos, nos enfocamos en que sí, se tenga su oficina, pero también que esté ese cuarto o para recibir a las visitas y que se queden, no sé, tus papás que vienen a visitarte, pues. o también en el caso de que vengan niños, poder adaptarlo a un hijo perfectamente. Sí, pero sí, es muy curioso como hemos visto la evolución y el cambio de las mismas decoraciones y lo que decís, tipo, hay un producto que es de casas que sí tiene una habitación que es como de un niñito preadolescente. Parque 160 no tiene ninguna habitación de niñitos. De hecho, No, la segunda oficina. habitación es una oficina. Exacto. Correcto. Y justamente por eso, porque hemos sabido identificar el cliente y lo que busca y de repente pues hay excepciones a la regla de que sí, pero sí, siento que todo entra por los ojos y que como se ha decorado los apartamentos ha sido también... Bueno, yo repito que lo he dicho como 10 veces en esta conversación, todo esto que hemos hablado ha sido producto de esa filosofía centrada en el cliente, que realmente es lo que caracteriza Con Casa y es lo que seguimos aprendiendo, que realmente si mantenemos esa filosofía, siempre vamos a estar reinventándonos porque vamos a estar entendiendo las necesidades de nuestros clientes, que el mundo va cambiando. Sí, ir adaptándonos. La tecnología y más va con cambiando, todo este el cambio mundo de va la cambiando. revolución tecnológica que realmente se viene y ya estamos experimentándola, tenemos que adaptarnos. Y ya Sí, vamos, y claro, y esta toda es la experiencia que estamos aplicando también en todos los proyectos, ¿no? Estos son los proyectos que actualmente tenemos en venta, pero vienen también muchos proyectos que ya estamos implementando. No nada más las experiencias que tenemos, sino también estamos tratando de pensar qué viene y tratando de adelantarnos a esas tendencias. Sí, y también Para nos incluirlas en el enfocamos, diseño. por ejemplo, en el proyecto de Guanacaste, Natarundi. O sea, cómo fueron diseñadas las amenidades de Guanacaste. Sí. 100% tuvimos que colocar nuestra cabeza Una en enfocarnos conceptualización. en clientes que van a estar ahí, digamos, puede ser pasar toda una semana porque van a trabajar desde allá, o clientes que van a alquilarlo para un Airbnb. Entonces tuvimos que pensar en todo ese tipo de cliente para las amenidades y conceptualizarlas de acuerdo a la playa. Entonces todo es cambiante. Como Sí. les decía, hay que adaptarnos a cada uno de los clientes que pensamos que nos van a comprar en X o Y proyecto. Y yo creo que eso es algo muy importante como empresa, estar abiertos al cambio, porque va a cambiar mi cliente, porque ahora los clientes que voy a atender son más jóvenes y ya no son los de antes, porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces, estar abiertos al cambio, porque si no te vas a quedar estancado. Mi papá vendiendo el dice, mismo producto. mi papá siempre dice que hay que cambiar todos los días para poder mantenerse igual, Me encanta. es verdad. Efectivamente, y yo creo que Con Casa viene con esa filosofía integrada. Entonces, bueno,
veremos qué nos depara en el futuro de Concasa. Y yo creo que todo eso hace que en Concasa sea más fácil. Y entonces, pues eso, estamos siempre en constante monitoreo para ver qué podemos mejorar. Acá puede haber un correo de tal cosa, o puede haber un kit de bienvenida por ahí, qué sé yo. Entonces... Bueno, bastantes temas los que hablamos hoy. La verdad es que ha estado bien interesante y bueno, esperemos que abramos más este espacio para hablar este tipo de temas. Me gustó. Claro, Tomen sí. nota. Ahí. Vamos a seguir Buena con plática. esto, de fijo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias.